Buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación a este foro virtual para hablar de la importancia de la amiloidosis hereditaria en Colombia. Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles algunas cosas históricas y algo introductorias de la enfermedad. Mi nombre es Andrés Díaz, yo soy neurólogo y neurofisiólogo clínico, hago parte, miembro adscrito del Hospital Universitario Fundación Santa Fe y hago parte también, estoy adscrito al grupo de Colsanitas. Estos son mis conflictos de interés y esta enfermedad, digamos que tiene una peculiaridad y es que inicia o tiene su origen en Europa, especialmente en Portugal, en la zona norte de Portugal, una población costera llamada Póvoa de Varzim, que es muy vecina a la ciudad de Porto. Resulta que esta población, curiosamente, es catalogada como el sitio donde se originó esta enfermedad. Parece que empezó, los primeros casos fueron documentados casi en el siglo XIV o finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Y digamos que era caracterizada y reconocida como una población que tenía una enfermedad endémica y que sus pobladores la conocían muy bien y que generaba una serie de síntomas y de condiciones que progresivamente iban empeorando al paciente hasta que fallecía. Entonces, digamos que era una condición que generaba como una estigmatización social muy importante y generaba, digamos que ciertas inquietudes en relación con el manejo médico que deberían tener sus pacientes. Sin embargo, solamente fue como hasta el año de 1952 en donde fue publicado por primera vez un caso que fue descrito por el profesor, el neurólogo Corino Andrade. El profesor Andrade fue una persona que eh, trabajó mucho tiempo en el hospital principal público de la ciudad de Porto y tuvo la primera exposición a un paciente en el año de 1937 o 39 y fue una persona que le llamó mucho la atención que era una enfermedad que estaba ligada a una población, a una región, y que casi que hacía mucho, solamente pertenecía como a un sitio. Entonces fue una persona que trató de investigar y logró documentar los primeros hallazgos clínicos y patológicos de la enfermedad. Entonces, digamos que ha sido catalogada como una enfermedad que afectaba a los pies porque usualmente generaba alteración cuando empezaba a progresar, empezaba a tener alteraciones para la dorsiflexión de los pies. Generaba pie caídos, como el que ustedes ven ahí en la marcha, en donde la persona necesita una flexión extra para no tener que, para no pesarse y tener caídas. Entonces, esta marcha que se llama Marcha en este Patch, digamos que era una de las cosas características de esta enfermedad y por eso la llamaban como enfermedad de los pies. Es una enfermedad que al iniciar presentaba o presenta síntomas eminentemente sensitivos y va empezando a progresar y a generar alteraciones en la funcionalidad motora hasta un punto donde perfectamente puede quedar postrados en una silla de ruedas o en una cama con alteraciones del manejo de sus esfínteres, con caquexia por un mal manejo de los nutrientes y finalmente pues fallecen más o menos 10 a 12 años después del inicio de la enfermedad. Entonces era una enfermedad estigmatizante socialmente. Digamos que este es un ejemplo, por ejemplo, de un
paciente en los diferentes estadios, publicado en Japón, y digamos que veía uno como el proceso de deterioro en el que empezaban a tener necesidad de, digamos, de soporte con bastón, de uso, por ejemplo, de pañal, y terminaban postrados en una cama con escaras y con muchas cosas complicadas desde el punto de vista funcional. Entonces, digamos que aparentemente el primer caso documentado fue en 1929 con un diagnóstico errado de una neuropatía hereditaria llamada de Yerin-Sotaz, pero el primer caso formal fue documentado por el profesor Andrade en 1952, y después del tiempo, digamos que se logró documentar que está relacionado con una proteína que es la transtirretina en 1956, y conforme empezaron a pasar los años, empezaron a documentarse diferentes casos en otros países europeos, en Suecia, por ejemplo, en Francia, gracias a la migración, en España, en el primer caso en Mallorca. Se evidencia, digamos, que el precursor de la prealbúmina o la prealbúmina es un precursor amiloidogénico relacionado con la transtirretina, y cerca de 30 años después se conoce que está relacionado con una mutación puntual en esta localización, la MED30-VAL, que es básicamente la variante portuguesa clásica. Eh, Luego, digamos que se documentan otros casos en otros países europeos, y solamente hasta 1990 empieza a haber una nueva expectativa para el manejo de estos pacientes gracias a la implementación de los trasplantes hepáticos en el manejo de estos pacientes, ya que la proteína causante, digamos, de la enfermedad, que es la transtirretina, el 90% de su producción la genera el hígado, y al hacer un trasplante de hígado, podía lograr un control bastante optimista en el manejo de esta enfermedad, con todas las complicaciones que involucraban tener un trasplante hepático, y obviamente con las dificultades para ser candidatos a donación. Entonces, digamos que inicialmente la enfermedad empieza con un fondo muy de neuropatía, un compromiso en sensibilidad, en funcionalidad motora, pero también, especialmente en varios países de Europa, fuera de Portugal, empezaron a documentarse casos en donde no necesariamente era el síntoma neuropático el que predominaba, sino que habían síntomas desde el punto de vista cardíaco, con disnea de pequeños esfuerzos, signos de falla cardíaca, edema de miembros inferiores, eh, y con el tiempo, digamos que se hacían, por ejemplo, los estudios de autopsia, y habían cambios estructurales muy importantes relacionados con el engrosamiento de las paredes ventriculares del ventrículo izquierdo, el tabique que ustedes ven acá, y cuando se hacían las diferentes evaluaciones patológicas, habían acúmulos de amiloide que en el contraste de birrefringencia del rojo Congo, pues había una tonalidad verde manzana con pues unas tinciones de inmunohistoquímica del anticuerpo anti-TTR marcadamente presente en estas tinciones. Entonces, digamos que había una causa infiltrativa relacionada con la proteína, y se empezaron a documentar mutaciones diferentes a la variante portuguesa clásica, que empezaban a tener un predominio de afectación a nivel cardíaco. Entonces, ya digamos que con las nuevas tecnologías, las técnicas ecocardiográficas, las técnicas de resonancia magnética, digamos que era viable empezar a tener una evaluación in vivo del paciente, documentando los cambios que vamos a ver durante el simposio, para evaluar el tipo de compromiso infiltrativo del corazón causado por la amiloidosis. Entonces, digamos que lo que ha sido claro es que es una enfermedad que lleva
cinco, seis, por lo menos 5 siglos presente en el mundo, y eso hace que, digamos, que haya una gran expresión de la enfermedad a nivel mundial. El principal sitio de afectación es Europa. Sin embargo, pues es claro que la migración portuguesa generó síntomas o progresión de la enfermedad hacia, por ejemplo, hacia América, especialmente en Brasil y en la zona norte, por ejemplo, de Argentina, eh, a nivel de Japón. Y digamos que cada día se ha ido conociendo un poquito más las características y la expresión de esta enfermedad con mutaciones que son muy diversas. Si ustedes ven, digamos, en Portugal tienen la gran ventaja que es una mutación muy homogénea. Realmente es casi que una sola mutación la que afecta el mayor porcentaje de la población, mientras que en los demás países vemos una gran heterogeneidad de mutaciones causantes de la enfermedad, que eso también genera unos espectros de presentación entre el corazón y el nervio periférico o mixtos. Entonces, digamos que eso, incluso en una misma, en varias zonas de una misma región, pueden haber diferentes tipos de mutaciones y de poblaciones afectadas. Por ejemplo, lo que pasa ahí en Japón, que digamos que tiene también una gran heterogeneidad en las mutaciones causantes. Así que, pues, la transtirretina, pues, tiene un tipo de expresión diversa de acuerdo a la mutación, y obviamente que la expresión en los diferentes tejidos también va a variar. Sin duda que el principal sitio donde se va a documentar es en el hígado, pero si ustedes ven esta imagen, pues hay diferentes tipos de tejidos en donde se ha documentado una expresión importante de la transtirretina y que potencialmente pueden ser utilizados para tomar muestras de biopsia para documentar esas expresiones anormales de amiloide ocasionado con esta proteína. Entonces, digamos que esta ha sido como una de las características grandes, o sea, la expresión clínica con la documentación usualmente patológica, que hoy en día, digamos que con las nuevas tecnologías genéticas se ha logrado documentar mejor las causas etiológicas que pueden tener una expresión, bien sea hacia el corazón o bien sea hacia el nervio periférico o hacia ambas. Y por eso, digamos que en nuestro foro ha involucrado la presencia, digamos, de genética, neurología, fisiatría, cardiología, y básicamente vamos a tener la posibilidad de plantear varios de los aspectos que son importantes en este problema de amiloidosis hereditaria, que espero que eh, lo puedan aprovechar al máximo. Muchas gracias. Son todos muy bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Armando Rojas Martínez, soy médico genetista de la Universidad Javeriana y médico genetista del Hospital Universitario San Ignacio. Aprovecho de antemano para agradecer enormemente a los organizadores del evento y a PTC por la invitación para participar en él. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la amiloidosis hereditaria por transtirretina. Vamos a hablar específicamente de cómo las manifestaciones clínicas de la enfermedad a través de un caso clínico nos llevan a orientar la fisiopatología de la enfermedad y el porqué de las manifestaciones que presentan los pacientes. Esta es mi declaración de conflictos de interés y iniciamos entrando en materia. Entonces, voy a presentarles el siguiente caso clínico. Se trata de un paciente que vi en el Hospital San Ignacio. Es un paciente de 66 años, natural y procedente de Bogotá, de ocupación ingeniero industrial, divorciado. Es un paciente cuyos padres ya ambos han fallecido.
la madre a los 72 años, natural de Cali, y el padre a los 52 años, natural de Alemania, con una consanguinidad parental negativa. El motivo de consulta, este es un paciente al cual valoré en el ámbito intrahospitalario por una interconsulta solicitada por cardiología por un diagnóstico de una cardiomiopatía restrictiva. Se trata de un paciente con un antecedente de una enfermedad cardíaca isquémica de larga data que requirió pues la colocación de 2 stents y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica producto de un tabaquismo pesado. El paciente venía en un seguimiento ambulatorio por cardiología. Sin embargo, el cardiólogo en la última consulta manifiesta pues, que el paciente refiere un cuadro clínico de 6 meses de evolución de un síndrome constitucional de astenia, adinamia con rápida fatigabilidad, una pérdida de peso de 10 kilos durante 3 a 4 meses y un cuadro de disestesias y pérdida de la fuerza en manos. Como les manifiesto, el paciente estaba en un seguimiento ambulatorio por cardiología y pues llevaba varios estudios previos, entre ellos un ecocardiograma que mostraban una cardiomiopatía restrictiva. El cardiólogo solicitó una resonancia magnética cardíaca que muestra una cardiomiopatía dilatada secundaria a una posible infiltración miocárdica. En la última consulta, pues el paciente manifiesta un deterioro de su clase funcional con una disnea de pequeños esfuerzos, con palpitaciones, con taquicardia y refiriendo también dolor tipo opresivo en el precordial, por lo cual el cardiólogo deriva al servicio de urgencias y decide hospitalizar. Una vez que el paciente es hospitalizado, pues inicia todo el abordaje para tratar de determinar cuál es la causa pues, de su patología cardíaca. Se le realiza una biopsia endocárdica que muestra un hallazgo sugestivo de una amiloidosis que más adelante vamos a mirar en mayor profundidad. Y en uno de los ecocardiogramas que se le realizan durante la hospitalización, se encuentra un hallazgo incidental de un aneurisma de la aorta abdominal que, dado el compromiso pues, del paciente, requiere intervención, por lo cual lo ve cirugía vascular, le hace un angiotac que finalmente confirma un aneurisma fusiforme de la aorta infrarrenal con un trombo que se le hace un manejo endovascular prioritario ante el riesgo de ruptura. Una vez hospitalizado, pues el paciente inicia un abordaje multidisciplinario para poder determinar pues, la causa de la posible infiltración miocárdica. Es abordado por el servicio de hematología, quien utiliza varios estudios, entre ellos estudios de médula ósea, una biopsia de médula ósea que sale negativos para infiltración neoplásica y también se le descarta una amiloidosis por inmunoglobulinas. Finalmente se hace el manejo pues, de la falla cardíaca del paciente, se logra mejorar su función cardíaca, se logra estabilizar y preservar la función cardíaca. El paciente se recupera de la cirugía y presenta una adecuada evolución y es dada de alta. Finalmente está con una trombocitopenia en seguimiento y refiere una disnea de moderados esfuerzos y continúa pues, el manejo multidisciplinario por cardiología y otras especialidades. Dentro de los antecedentes pues, patológicos, los ya mencionados, además de que es un paciente que también era hipertenso con una dislipidemia, y durante la hospitalización pues, se le diagnostica un síndrome del túnel del carpo bilateral. El paciente tenía antecedentes de un TEC severo por un accidente de tránsito que había requerido pues, una cirugía y la corrección endovascular del aneurisma abdominal. Dentro de los antecedentes tóxico-alérgicos, pues cabe mencionar que es un paciente fumador pesado durante muchos años, también con consumo de alcohol frecuente, de farmacológicos, pues con todo el manejo para su hipertensión y su patología cardíaca, y durante la hospitalización, debido a que manifiesta un dolor intenso neuropático en sus brazos, se le inicia manejo con pregabalina para el manejo del dolor y quietapina por manifestar un trastorno del sueño. Llama la atención dentro de los antecedentes familiares al interrogatorio que el padre del paciente, que era de procedencia alemana, falleció a los 52 años por un evento coronario agudo, refiere el paciente que masivo y era previamente sano. La madre falleció a los 72 años por un EPOC, por un antecedente también de tabaquismo.
El paciente es el segundo hijo de 4 hijos de la unión parental y es el único varón y tiene otras hermanas que refiere que son sanas y no tuvo hijos. Este es el árbol genealógico del paciente, donde vemos el paciente es el indicado por la flecha. Tiene una hermana mayor de 68 años que al momento pues, del estudio y la valoración era completamente sana, asintomática, y tiene 3 hermanas menores que niegan síntomas cardiovasculares o neuropáticos como tal. Llama la atención en el árbol genealógico el padre que falleció a los 52 años por un evento coronario agudo y el hermano del padre, el tío del paciente, que él manifiesta que falleció a los 76 años con una sintomatología muy similar a la del padre. Este tío tuvo un único hijo de 75 años con el cual el paciente no tiene mucho contacto según el cual tampoco tiene manifestaciones como tal de una cardiomiopatía, una enfermedad neuropática también. Estos son los estudios que al paciente se le realizaron durante pues, su proceso de diagnóstico durante la hospitalización, la resonancia cardíaca que ya les había mencionado, una electromiografía solo de miembros superiores que muestra una neuropatía compresiva del nervio mediano a través del túnel del carpo y de forma bilateral. Se le realizó también una gamografía ósea que mostraba una captación anormal del radiotrazador en el tejido miocárdico, pues sugerente de un compromiso infiltrativo. El ecocardiograma, el último del egreso, que muestra una hipertrofia concéntrica severa con engrosamiento y un aspecto granular del miocardio que sugiere un patrón infiltrativo con una mejoría de la fracción de eyección del 65%. Lamentablemente no logré conseguir el ecocardiograma de ingreso donde había pues una disminución de la función miocárdica como tal. Y todos los estudios que se hicieron a nivel de hematología para descartar un compromiso neoplásico o una amiloidosis por inmunoglobulinas. Finalmente, el paciente se le realizó una biopsia endomiocárdica que se hizo con una tinción rojo Congo positivo. Debo aclarar que la imagen no es la de la biopsia del paciente, pero en esta biopsia se encontraron depósitos de amiloides característicos que, como los vemos en la imagen de la derecha, se observan como depósitos ovillados de color rojo por la tinción que indican la presencia del amiloide por transtirretina, característico de una amiloidosis hereditaria por transtirretina. Ante este cuadro clínico, los paraclínicos y las manifestaciones del paciente, pues se plantea la posibilidad de una amiloidosis hereditaria por transtirretina, por lo cual se solicita la secuenciación completa del gen TTR, la cual revela una variante heterocigota patogénica, la valina 142 isoleucina, que es una variante ampliamente reportada en la literatura como causal de amiloidosis y se confirma el diagnóstico de una amiloidosis hereditaria por transtirretina en el paciente. Actualmente el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, la función miocárdica está preservada, niega síntomas de descompensación o de falla cardíaca, pero persiste con un dolor neuropático intenso en las extremidades, en las manos y en los miembros superiores. En la última valoración por genética se le explica la enfermedad, la etiología, el diagnóstico y se hace una asesoría, se inicia el tamizaje de los familiares y se solicitan pruebas complementarias para poder determinar si hay afectación en otros sistemas afectados por la amiloidosis. Tiene pendiente una junta solicitada por cardiología multidisciplinaria para determinar pues, el tratamiento que se iniciará. Entonces, con base en este cuadro clínico vamos a hacer un poco un abordaje pues, de la enfermedad y de sus manifestaciones clínicas. Este es el último árbol genealógico del paciente, donde vemos que la hermana mayor de 68 años, después de hacer el diagnóstico, se le encuentra también la misma variante en TTR y se inicia el abordaje encontrando que tiene ya una cardiomiopatía a pesar de que estaba completamente asintomática, lo cual pone de manifiesto pues, la variabilidad y la expresividad variable que tiene esta enfermedad.
La amiloidosis hereditaria por transtirretina es una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia autosómico dominante que tiene una prevalencia muy desigual dependiendo de la variante y de las regiones geográficas donde están las variantes. Hablamos que Portugal es el país con la mayor cantidad de casos y en ese país casi todos los pacientes tienen la variante valina 50 metionina. Esta variante tiene una prevalencia de 1 en 538 en el norte de Portugal, que es muy alta, mientras que en otras regiones, como en Estados Unidos, su frecuencia es de 1 en 100.000. En otros países como Suecia también tiene una prevalencia alta, como el 1.5% de la población. Mientras otras variantes como la valina 142 isoleucina, que es la presente en este paciente, se ha descrito en una alta frecuencia en personas de ancestría africana o afroamericana, pero también se han descrito en población blanca de ancestría del centro de Europa y en población hispana. Vemos en la gráfica como Portugal es el país con más pacientes afectados tiene, seguido por países del norte de Europa como Suecia, Finlandia, y a nivel de Latinoamérica, pues Brasil, precisamente que fue colonia portuguesa, tiene la mayor cantidad de pacientes afectados. En Colombia, todos los pacientes que se han diagnosticado hasta el momento son portadores de esta variante, la valina 142 isoleucina, que cursa con un fenotipo de neuropatía y cardiomiopatía. Las manifestaciones clínicas de la amiloidosis por transtirretina son multisistémicas. Es una enfermedad que puede afectar prácticamente todos los sistemas del cuerpo. No voy a hacer hincapié en las manifestaciones clínicas porque otros colegas en las charlas a continuación pues se van a enfocar. Pero sí es importante mencionar que la enfermedad puede afectar prácticamente cualquier sistema, centrándose principalmente en el sistema cardiovascular y el sistema nervioso, tanto central como el periférico autonómico. A nivel cardíaco, pues los pacientes pueden tener una cardiomiopatía, trastornos de conducción, y a nivel del sistema nervioso periférico podemos encontrar un dolor neuropático, producto de una neuropatía de fibra pequeña, debilidad muscular, debilidad para la marcha, y síntomas autonómicos como hipotensión, impotencia, trastornos de la sudoración, diarrea, estreñimiento. Los pacientes pueden presentar también afectación a nivel renal, afectación a nivel del sistema nervioso central, que puede llevar a una demencia, convulsiones y una paresia espástica, y también afectación ocular como el glaucoma. Bueno, entrando un poco en materia de la fisiopatología, el gen TTR, que es el causal cuyas mutaciones son causales de la amiloidosis por transtirretina, es en realidad un gen pequeño que se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 18. Es un gen que tiene 4 exones y el primero codifica un péptido señal y los otros 3 la proteína como tal, TTR. Se han descrito, como vemos en la gráfica de la derecha, mutaciones en prácticamente todos los exones del gen que pueden causar amiloidosis. La transtirretina, que es la proteína codificada por este gen, en realidad es una proteína sencilla, pequeña, que tiene tan solo 127 aminoácidos, pero tiene la particularidad de que una vez es traducida, los monómeros o las proteínas de 127 se agrupan para formar una estructura mucho más compleja, que es un tetrámero. La proteína es sintetizada predominantemente por el hígado y se secreta en forma de estos tetrámeros, y su función radica en transportar el 15% de la tiroxina libre y del retinol, que es un derivado de la vitamina A. A nivel del sistema nervioso central, se encarga del transporte de la tiroxina a través de la barrera hematoencefálica junto con otras proteínas, y se sintetiza también en la retina, por eso las manifestaciones oculares de la enfermedad o que su función a nivel del ojo no están muy bien descritas. Las variantes en el gen TTR que llevan a una amiloidosis lo que hacen es provocar que la unión de estos 4 monómeros para formar el tetrámero no se lleve a cabo. La transtirretina es una proteína que por per se es amiloidogénica debido a que debe plegarse
tiene una estructura terciaria y cuaternaria muy compleja, es decir, una vez que el monómero se sintetiza, debe plegarse en una estructura mucho más compleja para poderse unir con los otros tres monómeros y formar el tetrámero. Entonces, este plegamiento tan complejo es lo que lo hace una proteína altamente amiloidogénica. Entonces, lo que ocurre en las mutaciones es que estas mutaciones afectan el correcto plegamiento de estos monómeros e impiden que se unan con los otros tres monómeros para formar el tetrámero. Al no poderse dar la formación del tetrámero, pues simplemente la proteína que tiene un plegamiento normal empieza a acumularse y se entrelaza con los otros tetrámeros mal plegados, los otros monómeros, perdón, mal plegados para formar una especie de fibrilla que se termina acumulando prácticamente en todos los tejidos, provocando pues la alteración que conocemos. Hay más de 150 variantes descritas causales de amiloidosis. La mayoría de ellas son mutaciones fundadoras, es decir, restringidas a poblaciones específicas. La más frecuente es la valina 50 metionina, que se asocia principalmente con la polineuropatía en Portugal, Suecia y Japón. Y la 142 isoleucina, que es la presente en Colombia, pues está más en las poblaciones, en pacientes de origen afroamericano y en grandes áreas de África, o que también se han descrito en población hispana y de origen europeo. Hay muy pocas correlaciones genotipo-fenotipo. Hoy en día sabemos que las variantes patogénicas en la transtirretina pueden producir todas manifestaciones sistémicas, pero algunas variantes tienen unas manifestaciones predominantes en ciertos órganos o sistemas. Casi todas las variantes producen neuropatía periférica y autonómica en menor o mayor grado, pero hay algunas que tienen como síntoma predominante el compromiso cardíaco, como las que se encuentran a continuación, tal es el caso de la que tenía el paciente, valina 142 isoleucina, mientras que las que afectan más el plegamiento se asocian ya con compromiso a nivel del sistema nervioso central y también con manifestaciones muchas más tempranas de la enfermedad. Pero en realidad tenemos un espectro de manifestaciones, no hay una mutación específica asociada a un fenotipo y lo que tenemos es que la mayoría puede tener un espectro de manifestaciones de diversos sistemas. Esto lo observamos acá, tenemos las distintas mutaciones y vemos cómo en distintas poblaciones puede haber neuropatía autonómica, sensorial, a nivel gastrointestinal, a nivel cardíaco y otros síntomas relacionados con cada una de las distintas mutaciones descritas. A nivel de la que tiene nuestro paciente, la valina 142 isoleucina, sabemos que es una variante que se asocia principalmente con un inicio en la tercera edad y tiene una preponderancia en las manifestaciones más hacia el sexo masculino. Finalmente, les menciono que es una enfermedad autosómica dominante, por lo cual el riesgo de que un paciente afectado herede la alteración a sus hijos es del 50%. Sin embargo, la penetrancia y la expresividad de la enfermedad es muy variable, por lo cual en la misma familia puede haber personas más o menos sintomáticas. Es importantísimo siempre evaluar los familiares en primer grado del paciente para determinar si están afectados aún cuando son asintomáticos, porque un diagnóstico temprano asegura un diagnóstico y un tratamiento precoz. El 60% de los casos pueden ser de nuevo sin antecedentes familiares y el diagnóstico genético siempre recae en la secuenciación del gen que detecta más del 99% de las variantes. Finalmente, les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta, pues las pueden hacer en el chat para que las respondamos más adelante. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestra sesión, eh, les voy a presentar una charla basada en la presentación como gran protagonista de la enfermedad de amiloidosis hereditaria, el nervio periférico. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Díaz Campos y soy neurólogo y neurofisiólogo clínico adscrito a la Fundación Santa Fe.
Estos son mis conflictos de interés. Y lo primero que quiero mostrarles es que las fibras nerviosas son clásicamente divididas en dos tipos. Una que tiene una envoltura como en forma de cebolla que rodea el axón y esto digamos que genera una optimización en la transmisión nerviosa. Eso permite que haya un mejor aislamiento de la señal y que pueda transmitirse rápidamente. Si ustedes ven aquí en mano derecha, tenemos un axón que va a través de esta célula del axoplasma y va sin esa envoltura. Eso genera que la transmisión de esas fibras nerviosas sea mucho más lenta y digamos que genere o esté relacionada con otro tipo de funciones. A los de la izquierda se le llaman fibras mielinizadas, a los de la derecha se les llaman fibras no mielinizadas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es que la función de las fibras va a depender del grosor de la mielina y va a depender también de si tiene o no tiene esa envoltura, que es dependiente de las células de Schwann. Las fibras no mielinizadas van a través de esa célula y no con esa eh, forma como de anillo de cebolla. Entonces, cuando tenemos las fibras mielinizadas, lo que tenemos es una conducción saltatoria del impulso eléctrico y eso permite que sea mucho más eficiente la transmisión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, desde el punto de vista clínico, manifestaciones diversas de acuerdo al tipo de fibra que esté afectada. Cuando estamos hablando de las fibras amielínicas o no mielinizadas, que son estas que ustedes ven acá en esta microscopía electrónica, pues básicamente vamos a hablar de la percepción de dolor y la percepción de temperatura. Eso digamos que va a ser uno de los ítems más importantes. Y el otro ítem importante es la función autonómica, quiere decir la función de las vísceras, la función de la contracción, por ejemplo, del tracto gastrointestinal para permitir el vaciamiento, la función, por ejemplo, sexual, en relación con la función eréctil, por ejemplo, la parte del ritmo cardíaco, que también tiene un funcionamiento autónomo, que no es controlado voluntariamente, y eso tiene una funcionalidad en relación con las fibras no mielinizadas. Cuando tenemos casos donde hay aumento en la percepción del dolor, pueden ocurrir situaciones como esta, en donde el roce ¿Dónde te duele? Este aquí no te duele nada. va a generar dolor a la palpación. Eso, vean digamos, lo importante que genera solamente el roce, esa percepción de dolor en unas zonas de esta paciente. Eso se denomina alodinia. Cuando estamos haciendo una percepción, digamos, un estímulo afilado que usualmente puede generar cierto grado de dolor, puede exacerbarse o incrementarse de forma muy importante y a eso se le llama hiperalgesia. Entonces, digamos que esas son algunas características desde el punto de vista del dolor neuropático, que puede estar presente cuando hay afectación de las fibras nerviosas no mielinizadas. Cuando hay pérdida de la funcionalidad, lo que vamos a tener es aparición fácil de lesiones en piel que terminan como ulceraciones, que terminan con sitios, digamos, de presión, escaras, y también cuando hay una anormalidad en la inervación, cosas como las biopsias de nervio periférico, este es un ejemplo de esto, se van a complicar y va a ser muy difícil que sanen y generan zonas de muy difícil manejo que
potencialmente se sobreinfectan muy fácil y terminan con lesiones y problemas muy complicados. El mejor ejemplo de esto es todas las complicaciones relacionadas con la neuropatía diabética, y este sería como el ejemplo de una etiología hereditaria relacionada con daño de esas fibras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Digamos que nosotros tratamos de hacer una evaluación desde el punto de vista sensitivo, y cuando queremos evaluar las fibras mielinizadas, tal vez lo que primero se hace para evaluar esto es la presencia o no de los reflejos miotendinosos. ¿Por qué? Porque es que los reflejos miotendinosos que ustedes ven acá en el gráfico de arriba se ven, digamos que muy normales, de muy fácil obtención, y ustedes ven en el video de abajo que es básicamente una arreflexia lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es que los reflejos miotendinosos están hablando de la funcionalidad de las fibras 1A, que son las que más rápido transmiten la información. Eso va, digamos que desde el punto de vista clínico, la evaluación, por ejemplo, de los reflejos, la evaluación táctil, la evaluación, por ejemplo, de cambios de dolor neuropático, nos va a dar información de todo el espectro de función, desde las fibras más mielinizadas, que son las 1A, hasta las fibras 4 o tipo C, que son las no mielinizadas, que son de lenta conducción y que están relacionadas con la percepción de dolor y función termoalgésica. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? Nosotros tenemos una alteración en donde usualmente se afecta primero de distal a proximal, usualmente desde los pies hacia en forma ascendente, y ustedes lo ven como en una forma como si fuera un predominio distal en los pies con un ascenso, por ejemplo, hasta las rodillas. Eso digamos que en la discriminación térmica, por ejemplo. En la discriminación aguda, digamos, de la evaluación más afilada, de un estímulo más afilado, también se pueden ver anormalidades, incluso que pueden ir más superiores, porque eso está evaluando mucho más esa función de las fibras más delgadas, de fibra pequeña, amielínicas. Cuando lo relacionamos con la presencia o no de los reflejos miotendinosos, ustedes ven que distalmente había ausencia de los reflejos, y los demás reflejos en miembros superiores y a nivel patelar estaban presentes. Entonces, ¿qué pasa con la amiloidosis hereditaria? Cuando hay afectación de los nervios. Una vez empieza la enfermedad, digamos, lo característico es que haya progresión de la enfermedad. Entonces, en el tiempo, uno puede ver, por ejemplo, en el curso de 4 años, un deterioro ascendente en donde ya prácticamente hay una anestesia, por ejemplo, hasta la rodilla, en la discriminación termoalgésica, ya incluso hay compromiso de las fibras centrales a nivel abdominal, y hay ausencia, por ejemplo, de los reflejos miotendinosos, em, básicamente en forma generalizada. Esto quiere decir que la afectación ha ido empeorando, la percepción térmica y de dolor prácticamente se ha perdido, y fuera de eso ya las fibras mielinizadas relacionadas con los reflejos están ausentes. Entonces, digamos que es una de las características de la neuropatía asociada a la amiloidosis hereditaria. Cuando tratamos de ponerle números y ser un poquito más objetivos en el déficit, el test cuantitativo sensitivo nos ayuda mucho para tratar de determinar cuáles son los umbrales de percepción, por ejemplo, de frío y de dolor al calor, en donde esto es un ejemplo normal de un umbral de estimulación al frío normal. Y aquí vemos el inicio del dolor con el calor y el punto a la escala visual análoga de 5, que es el punto medio de percepción de dolor con el calor. Entonces, entre más cercano esté esta curva, digamos, entre más perpendicular esté,
y entre más estrecho esté este rango entre el inicio y el punto medio, probablemente más fácil es y más exaltada está la percepción del dolor. O sea, quiere decir que hay hiperalgesia. Si lo vemos mucho más aplanada, digamos, con un ángulo más amplio, lo que estamos viendo es una tolerancia mayor al dolor con el calor. Y eso implica cierto grado de hipoalgesia o incluso cuando ya no se percibe dolor con el calor en ningún tipo de estímulo, ya estaríamos hablando de anestesia. Entonces, digamos que uno puede tener ejemplos en donde no percibe para nada el estímulo, por ejemplo, de frío, y también puede empezar a haber un aumento en la tolerancia del dolor con el calor. Entonces, eso hay esos signos de disfunción en esa parte de la percepción de dolor y de la percepción termoalgésica. Esto es un ejemplo, digamos, de un trabajo que se hizo hace ya varios años en relación con la detección de frío y calor, vibración en los pacientes que eran asintomáticos, en los que tenían un examen neurológico normal, pero que ya habían empezado con síntomas, y en los que tenían anormalidades en el examen neurológico y que ya estaban sintomáticos. Esto se ve un aumento importante en la tendencia a tener umbrales más altos conforme empieza a ser más sintomático y mucho más cuando hay anormalidades al examen neurológico. Y esto afecta todos los niveles de detección. Vibración es más función de fibra mielinizada, pero pues digamos que se ven anormalidades. La detección de frío y la detección de dolor con el calor es claramente anormal en el curso de la enfermedad. Clásicamente se ha descrito pues, las biopsias como uno de los gold estándar para tratar de documentar la presencia de amiloide. Sin duda que hacer las biopsias en los tejidos probablemente más afectados sería como lo ideal. Sin embargo, digamos que hay diferentes técnicas usando el rojo Congo, usando la inmunohistoquímica con el anticuerpo contra la transtirretina. Y la otra cosa es la microscopía electrónica para tratar de documentar los cambios en relación con la presencia o no de fibras mielinizadas y el daño, digamos, o la ausencia, por ejemplo, de fibras no mielinizadas en esas biopsias. Entonces, una de las cosas es la presencia o la necesidad de las biopsias como parte, digamos, eh, del estudio, una amiloidosis. La otra cosa es como parte, digamos, de documentar que efectivamente hay un daño de las fibras no mielinizadas que no son fáciles, digamos, de documentar con las técnicas usuales, convencionales, neurofisiológicas. Entonces, digamos que estas biopsias de piel sirven mucho cuando hay sospecha de daño de fibra pequeña, donde ya no se pierde la presencia de esas fibras intraepiteliales, intraepidérmicas en la piel. Entonces, otra de las cosas que uno debe tener en cuenta en esta enfermedad no solamente es si hay o no adecuada percepción de dolor y de temperatura, sino todas las cosas que hacemos los médicos en relación con la revisión por sistemas, en relación con el corazón, con el tracto gastrointestinal, con la función genitourinaria. Y esto, digamos que es muy importante a la hora de mirar cuáles son las otras manifestaciones clínicas fuera del nervio periférico, en donde uno puede tener desde, por ejemplo, bloqueos de conducción, porque se altera, digamos, la capacidad de transmisión normal del ritmo cardíaco y muchos de esos pacientes incluso pueden tener bloqueos a veces completos que terminan en necesidad de colocación de marcapaso. Otra de las cosas es, por ejemplo, la parte gastrointestinal, donde uno tiene en estas enfermedades una alteración en la contractilidad y fuera de eso en la absorción normal de los nutrientes.
Por esa razón, digamos que es más fácil que vayan perdiendo peso, que vayan teniendo caquexia, que no se puedan alimentar, que tengan vómitos postprandiales muy tempranos, porque sencillamente no hay una adecuada motilidad del estómago. Y fuera de eso, es muy frecuente que oscilen entre estreñimientos y diarreas que no permiten que generan pues fenómenos de mala absorción que los generan una desnutrición proteico-calórica muy severa. Entonces, digamos que es parte de las cosas que uno puede tener. El daño, digamos, de los riñones puede ser parte, aunque no es lo que más predomina, como en otros tipos de amiloidosis más sistémicas, como las amiloidosis de cadenas ligeras. Puede haber síndrome de túnel del carpo, que digamos que lo vamos a ampliar un poco, porque pues digamos que también es uno de los hallazgos que a veces puede ocurrir, especialmente en el contexto de las variantes o de las mutaciones genéticas que no son la que no es la portuguesa clásica. Entonces, si uno mira las descripciones de la enfermedad en los diferentes países donde la enfermedad es más endémica, uno ve que de acuerdo al tipo de mutación, digamos que se pueden tener diferentes expresiones, incluso una misma mutación puede tener una expresión de inicio muy temprano o de inicio muy tardío, ¿sí? Cuando son de inicio muy temprano, usualmente predominan los síntomas autonómicos, es tal vez una de las cosas más importantes. Cuando es de inicio más tardío o cuando no es la mutación, digamos, clásica, que es esta de acá, uno va a tener síntomas más sensitivos de fibra mielinizada, o sea, quiere decir como el adormecimiento, la alteración, digamos, de disestésica, mucho más que los síntomas autonómicos. Entonces, eso también va a ser muy importante. Por ejemplo, en México hay una mutación diferente, pero que tiene unas características similares a la variante portuguesa clásica de inicio temprano y que predominan los síntomas disautonómicos y sensitivos de forma muy temprana. Entonces, hasta el momento, digamos que no hemos documentado una presentación de variantes portuguesas en nuestro medio. Digamos que con la nueva, digamos, dinámica en el estudio molecular de los pacientes, facilitada un poquito por los laboratorios que a veces nos están vinculados con este tipo de enfermedades, digamos que hemos podido llegar a, a documentar en algunos pacientes en Colombia la presencia de mutaciones patológicas relacionadas con amiloidosis, que en este caso todas las que se han documentado son de esta variante valina 142 isoleucina, que tiene una predominante expresión cardíaca. Entonces, hasta el momento, digamos que hemos tenido la posibilidad de ver algunos pacientes en donde la mayoría que tienen síntomas cardíacos y que han sido los casos índices de estudio, han tenido síntomas que les afectan un poquito la calidad de vida basado en la escala de Norfolk versus aquellos que han sido documentados más por el tamizaje familiar de esos casos índices. La otra cosa es que es mucho más frecuente que hayan sido documentados, bien sea por falla cardíaca con cardiopatía hipertrófica, la mayoría, y al menos uno o dos han sido de cardiopatía dilatada. Han sido pocos los casos que han tenido compromiso, digamos, de dolor y de parestesias en pies, por ejemplo. Todos los síntomas en los casos que han sido sintomáticos o casos índices han referido síntomas predominantes en manos, más que todo como el adormecimiento y dolor.
no tanto la alteración de la percepción de calor-frío, que sería lo que uno encontraría, por ejemplo, cuando hay disfunción de las fibras pequeñas. Se ha documentado túnel del carpo en un porcentaje, especialmente los sintomáticos, y antecedente de lumbalgias o cirugía de lumbosacras por canal estrecho en cerca de un 23-25% de los pacientes. Entonces, digamos que eso ha sido una cosa importante. La otra cosa es que desde el punto de vista autonómico, el mayor déficit que hemos tenido ha sido un poquito de disfunción sexual, como disfunción eréctil o resequedad vaginal, eh, más que cualquier otra cosa. Realmente los síntomas gastrointestinales o, por ejemplo, de función de esfínteres realmente no ha sido lo que se ha afectado en estos pacientes. Básicamente ha sido como un poco las manifestaciones relacionadas con el síndrome del túnel del carpo, que ha sido bastante prevalente en los pacientes que han tenido esta mutación, al igual que la presencia de lumbalgia o cirugías lumbosacras. Entonces, les voy a mostrar algo del estudio neurofisiológico del caso índice que presentó el doctor Rojas, sí, el doctor Rojas, eh, en relación con la amiloidosis aquí en Bogotá y las neuroconducciones que ustedes están viendo, que son de miembros superiores, realmente la única cosa especial es la presencia de una alteración a través del túnel del carpo que altera la transmisión sensitiva y prolonga un poquito las respuestas motoras. Digamos que lo importante es que es muy simétrica en general. Un poquito más, incluso ahí ya hay fibras un poco perdidas en el lado izquierdo, eh, mientras que el resto de las fibras, por ejemplo, en miembros inferiores, incluso la respuesta cutánea simpática refleja que habla un poquito más de la función de las fibras pequeñas, está bastante normal. Y les iba a mostrar algo de la función y de la variabilidad de RR en el ritmo cardíaco en este paciente versus alguien que se lo estudié por otra causa, que no tenía síntomas autonómicos de nada y que ustedes ven una variabilidad en reposo y una variabilidad con la respiración profunda normal, mientras que aquí se ve como una tendencia a mantener un intervalo RR constante. Estos sobresaltos que ustedes ven acá son básicamente extrasístoles que se ven entremezcladas con el ritmo cardíaco normal. Entonces, digamos que hay una anormalidad en esa variabilidad RR y eso hace parte, digamos, del posible componente, digamos, de afectación eh, del compromiso amiloidótico cardíaco de estos pacientes. Entonces, digamos que, como ven, la amiloidosis hereditaria, pues sin duda que ha tenido un compromiso claramente histórico a nivel de nervio periférico y hoy en día, pues digamos que se conoce mucho mejor que también el corazón tiene un papel fundamental en las posibilidades de expresión eh, fenotípica y que es básicamente lo que estamos viendo en nuestro medio. Entonces, ahí ha habido varias opciones, digamos, en el tema de los tratamientos. Ya miramos inicialmente que una de las terapias más iniciales había sido el trasplante hepático, pero digamos que ya hoy en día se han intentado terapias que tratan de estabilizar la molécula de TTR, que es la que al inestabilizarse se deposita en forma de amiloide y ya hay terapias génicas tratando de modular la expresión del gen que está vinculada con esa mutación patogénica.
que eso digamos que permite no solamente tener efecto en las variantes que tienen TTR mutadas, sino también en las que se consideran wild type, que son las que tienen amiloidosis, pero que no tienen una causa genética y que se ha documentado presencia de la proteína en esos tejidos. Ante todo, muchas gracias a ustedes y quería pues reconocer a mis profesores que permitieron que hubiera tenido una exposición a esta enfermedad, la doctora Isabel Conceizado, que ha sido la tutora y guía y líder mundial en esta enfermedad, y al profesor Mamed de Carvalho, que fue la persona que me permitió estar un tiempo en Portugal conociendo esta enfermedad. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto compartir con ustedes en este tipo de eventos académicos. Mi nombre es Erickson Ruiz Ospina. Soy médico especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia, médico fisiatra de la Junta de Enfermedades Neuromusculares del Instituto Roosevelt y médico fisiatra de la Unidad de Electrodiagnóstico en CIFEL. Y el tema que nos concierne el día de hoy es por qué hablar del síndrome de túnel del carpo en polineuropatía amiloidótica hereditaria. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, pues he recibido honorarios para esta presentación por parte de PTC Therapeutics y pues he trabajado previamente como speaker y advisor para otras compañías que tienen que ver principalmente con enfermedades neuromusculares. Y dando inicio al tema, la amiloidosis por TTR es una enfermedad de características autosómicas dominantes en el cual vamos a tener una forma wild o salvaje que se denomina la amiloidosis sistémica senil, en la cual va a haber un compromiso tardío y predominantemente con miocardiopatía, y vamos a tener la neuropatía amiloidótica hereditaria o HATTR, en la cual recordemos que la transtirretina es una proteína que es sintetizada, producida, secretada por el hígado, y por la alteración genética va a haber una modificación del ensamblado proteico. Esos tetrámeros de transtirretina van a estar alterados y nos van a producir unas fibrillas amiloides insolubles. Y estas fibrillas se van a acumular en el nervio periférico, a nivel cardíaco, en el tracto gastrointestinal, a nivel renal, a nivel ocular y en el sistema nervioso central. Eso como un panorama muy amplio sobre esta patología. ¿Y en qué se relacionan? El síndrome del túnel del carpo, como todos ya sabemos, es el atrapamiento del nervio mediano en su paso por el túnel del carpo. Es la mononeuropatía más frecuente, va a tener una prevalencia del 9% en mujeres y 6% en hombres en la población general, y que principalmente se va a asociar a una sobrecarga mecánica y a movimiento repetitivo que va a producir una compresión sobre el ligamento transverso del carpo, generando una serie de síntomas que van a ser inicialmente sensitivos debido a que los axones más superficiales del nervio mediano son los sensitivos. Entonces el paciente va a referir alteraciones de tipo de índole sensitiva, parestesias, disestesias, hormigueo a nivel de los tres primeros dedos y adicionalmente de la mitad del cuarto dedo, que si progresa a través del tiempo, ya los síntomas no solamente van a ser sensitivos, sino vamos a tener una serie de síntomas de tipo motor en los cuales va a haber dificultad para realización de habilidades manuales, para realización de la pinza, acompañándose de dolor y de compromiso en la musculatura de la eminencia tenar. También se suele relacionar no solamente a microtrauma repetitivo o a movimientos repetitivos, sino también se suele asociar a enfermedades metabólicas.
En el 30% de los diabéticos se ha descrito que pueden presentar algún grado de síndrome del túnel carpiano. Pacientes con neuropatías hereditarias tipo Charcot-Marie-Tooth también se ha descrito esta presentación en un 30%. Y en los pacientes con neuropatía amiloidótica hereditaria va a ser del 50% de sus pacientes. En Estados Unidos se ha descrito que del 0.1 al 0.5% de síndrome de túnel del carpo bilateral van a tener una probabilidad importante de estar presentándolo secundario a una neuropatía amiloidótica hereditaria. Para el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, existen una serie de herramientas clínicas que han venido en desuso a través de los últimos años debido a su poca sensibilidad y a su baja especificidad. Las pruebas que son conocidas como el test de Tinel, en el cual hay una percusión sobre la cara anterior de los tendones flexores, el test de Fallen, en el cual hay una flexión sostenida de ambos carpos intentando reproducir los síntomas derivados de la compresión del nervio mediano, al igual que como ocurre en el test de Durkheim o el test de Durkheim modificado, en el cual también hay una presión puesta de manera voluntaria sobre la parte flexora del túnel, y también la atrofia muscular que van a presentar estos pacientes, como podemos ver en esta fotografía de abajo, en la cual pues ya estamos hablando de un compromiso muy severo, en la cual hay una atrofia importante a nivel motor. No hay un gol estándar para el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, pero lo que se recomienda por la Asociación Americana de Neurología es que el diagnóstico se haga a través de las neuroconducciones. Recordemos que hay varias técnicas de neuroconducción cuyo objetivo principal es demostrar la alteración focal del nervio mediano en su paso por el túnel del carpo. Y hay técnicas tanto para evaluarlo a nivel sensitivo como a nivel motor, en la mayoría de los casos siempre comparándola contra otro nervio de la extremidad superior, como puede ser el nervio ulnar o el nervio radial. Y aquí traigo a colación un caso de la vida real de un paciente con diagnóstico de polineuropatía amiloidótica hereditaria que fue evaluado en la ciudad de Valledupar. Es un paciente en quien podemos ver que hay un compromiso de las latencias sensitivas al pico, con un compromiso importante de la velocidad y de la amplitud de esos potenciales en ambos nervios medianos. Y al evaluar las neuroconducciones motoras, también encontramos que las latencias se encuentran prolongadas y las amplitudes se encuentran disminuidas. Existen varias clasificaciones para determinar la severidad del síndrome del túnel del carpo de acuerdo a las características electrofisiológicas, que puede ser incipiente, leve, moderado o severo. Y en este caso podríamos estar hablando de un túnel del carpo de características moderadas debido a la prolongación de las latencias sensitivas y motoras en este caso en particular. Específicamente, y el túnel del carpo en la polineuropatía amiloidótica hereditaria se presenta en el 48% de los casos como una primera manifestación de la enfermedad. Junto con la disautonomía podrían ser los primeros signos, los signos más tempranos que nos pueden estar indicando que el paciente puede estar sufriendo de la patología, que se presenta aproximadamente en el 24%. Ya luego las alteraciones cardíacas y la neuropatía, cada una va a ser de un 14%. Y se ha descrito que síntomas asociados al momento de la liberación del síndrome del túnel del carpo, también tenemos que el paciente puede presentar síntomas gastrointestinales, síntomas cardíacos, síntomas neuropáticos, pero hasta en el 40% de los casos puede que el paciente en ese momento no esté presentando ningún otro tipo de manifestación. Y esto es importante, es para tener en cuenta cuando veamos un paciente con esta patología. En estudios en pacientes con neuropatía amiloidótica hereditaria,
se ha escrito que los primeros síntomas se están presentando aproximadamente a los 53 años, los síntomas que tienen que ver con el túnel del carpo, con unos intervalos que están entre 34 y 74 años. Y que el tiempo entre el inicio de esos síntomas del síndrome del túnel del carpo, allá que el paciente esté presentando síntomas sistémicos, está en una media de 7 años. Y el tiempo entre el inicio de los síntomas del síndrome de túnel del carpo y el diagnóstico de la neuropatía amiloidótica hereditaria aproximadamente va a ser de 11 años cuando se hacen estos análisis epidemiológicos, lo que pues nos lleva a decir que hay obviamente un diagnóstico tardío, estamos hablando de una patología que es difícil de diagnosticar. Pero es importante tener en cuenta que estos pacientes van a presentar síndrome del túnel del carpo bilateral en todos los casos sin una causa que no sea aparente, quizás sin una causa metabólica de las típicas o sin una causa traumática o sin una causa de sobrecarga mecánica que nos vaya a explicar claramente que el paciente esté presentando ese cuadro clínico. Es más, estos pacientes pueden tener una historia de liberación del túnel del carpo contralateral previa con una leve o escasa mejoría. Y dependiendo también de la alteración genética, recordemos que puede haber más de 100 mutaciones en este gen, se puede también se puede determinar qué tipo de alteración pueden tener los pacientes. Entonces, la gran mayoría y en este estudio tenían la alteración T60A, pero también hay otros pacientes con la forma B30M o B122L. Y miren que solamente una sexta parte de los pacientes presentó mejoría posquirúrgica. Los otros pacientes, pese a que fueron intervenidos de la liberación del síndrome del túnel del carpo, continuaron presentando los síntomas y fueron tratados como un síndrome del túnel del carpo recidivante. ¿Y por qué no mejoran estos pacientes luego de la liberación? Y es claro que en estos pacientes va a haber un depósito de amiloides en el retináculo flexor, en el tejido sinovial, en los tendones flexores, en la fascia y en las paredes vasculares. Pero también va a haber unos depósitos endoneurales. Entonces, aunque se haga una liberación de la parte tenosinovial de lo que corresponde a las estructuras tenosinoviales del túnel del carpo, debido a esa infiltración endoneural, el paciente va a continuar presentando los síntomas, como se puede ver en esta imagen de tinción de rojo Congo. Con respecto a la relación entre la amiloidosis tinosinovial y cardíaca, recordemos nuevamente síndrome del túnel del carpo bilateral sin causa clara. Se realizó un estudio en mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 50 años, y de 98 pacientes con estas características en las cuales no había un síndrome del túnel del carpo bilateral de una etiología muy clara, por decirlo así, se encontró que el 10.2% tenían una biopsia positiva para la amiloidosis. 7 pacientes tenían la neuropatía amiloidótica hereditaria, 2 tenían la neuropatía, la amiloidosis por cadenas ligeras, y 1 no fue tipificado. Y de esos pacientes, 2 presentaron compromiso cardíaco. Y aquí es bien importante tener en cuenta que el síndrome del túnel del carpo no solamente va a ser un marcador temprano de la patología, sino va a ser un marcador pronóstico en el HATTR. Y las historias clínicas de síndrome del túnel del carpo muestran una enfermedad más severa y probablemente más avanzada. ¿Sí? Si el paciente tiene ese antecedente de ese síndrome del túnel del carpo, se va a correlacionar de esa manera. Y adicionalmente va a ser un factor pronóstico negativo independiente para la amiloidosis cardíaca y hay que tener esto muy en cuenta. También se puede acompañar de otras manifestaciones musculoesqueléticas a nivel del tejido conectivo, como es el dedo en gatillo, que lo presentan un 60% de pacientes con amiloidosis, van a tener esa historia previa, y también el mecanismo fisiopatológico es por acumulación del amiloide a nivel de la polea A1 a nivel de la mano. Y también la ruptura distal del
tendón, de la ruptura distal del tendón del bíceps, en el cual va a ocurrir una media de 5 años antes del diagnóstico de falla cardíaca. Se ha evaluado en estudios de historia natural. Entonces, en los pacientes en quienes sean mayores de 50 años y tengan un signo de Popeye, como se denomina, y el que está delimitado en esta imagen, pues que es consecuente con un diagnóstico de una ruptura distal del tendón del bíceps, también podríamos estar hablando de tener la probabilidad de estar presentando la patología. Y es más, se han descrito algunos algoritmos basados en estos hallazgos, en este tipo de hallazgos a nivel del tejido conectivo, para poder dar una aproximación diagnóstica o quizás pensar en la realización de una biopsia tenosinovial si el paciente va a ir a liberación quirúrgica del túnel del carpo. Entonces tenemos en un brazo que si tenemos un paciente masculino mayor de 50 años, un paciente femenino mayor de 60 años y síntomas del túnel del carpo bilateral, más alguna de estas características, 2 características de este brazo 1, más alguna de estas características del brazo 2, estenosis espinal, ruptura del tendón del bíceps, falla cardíaca congestiva o historia familiar de amiloidosis por TTR, pues podríamos estar refiriendo al paciente en ese momento de la liberación del túnel del carpo para una biopsia tisular tenosinovial para la coloración con rojo Congo, que pues va a dar, debido a la birrefringencia, este patrón característico. Es importante también tener en cuenta que la medicina en sus últimos avances pues se ha dedicado a evaluar nuevas técnicas que no sean tan invasivas para el paciente. Y aquí entra el ultrasonido para evaluar el nervio mediano y para evaluar las estructuras del túnel del carpo. Y el estudio del ultrasonido no ha sido ajeno a todo lo que tiene que ver con la polineuropatía amiloidótica hereditaria por TTR. Y se han ya descrito algunos patrones específicos que pueden presentar estos pacientes, quizás para poder diferenciarlos imagenológicamente de polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante, y adicionalmente algunas banderas rojas que se pueden tener en cuenta cuando se esté realizando esta evaluación. Y es algo que no se encuentra muy lejano realmente. Nuestro grupo en CIFEL y en el Instituto Roosevelt ya llevamos un buen tiempo realizando ultrasonido neuromuscular, y ya hemos ya se han publicado estudios de correlaciones de los estudios de conducción nerviosa del túnel del carpo con hallazgos del área de la superficie del nervio mediano para poder determinar si el paciente presenta una neuropatía por atrapamiento. Entonces, para finalizar, podemos decir que el túnel del carpo bilateral es un síntoma de bandera roja temprano en la HATTR, que se debe tener en cuenta la sintomatología asociada. Entonces hay que estar pensando que no solo el túnel del carpo bilateral, sino que no sea de causa clara, que se pueda acompañar de otras manifestaciones de tejido conectivo, de algunas alteraciones gastrointestinales, urinarias, secundarias a la disautonomía, de alteraciones cardíacas, como vamos a ver en este foro el día de hoy, que adicionalmente el síndrome del túnel del carpo es un marcador pronóstico para presencia de amiloidosis cardíaca, y que el diagnóstico temprano es esencial. Y es esencial porque ya se está contando con nuevos avances terapéuticos para el manejo temprano de esta patología, que suele ser fatal. Y como último mensaje, quiero dejar que los especialistas relacionados con el tratamiento del síndrome del túnel del carpo, y los que más vemos esta patología, que somos los fisiatras, los ortopedistas y los cirujanos de mano, debemos estar conscientes y debemos reconocer de la asociación entre el HATTR y el síndrome del túnel del carpo, quizás para dar una aproximación temprana en este tipo de patologías, poder referir al paciente a cardiología y a todas las otras especialidades tratantes para quizás poder dar una buena alternativa terapéutica a nuestro paciente.
Entonces, eso fue todo. Aquí está mi dirección de correo electrónico ante cualquier duda o inquietud. Igual estoy abierto a las preguntas del público y nuevamente les agradezco por la invitación del día de hoy.